Cada primavera, Vladimir Putin organiza una fiesta para que todo el mundo la vea. Entre los invitados hay líderes, ministros, multimillonarios, 20,000 personas de más de 130 países, todos convocados a la ciudad donde él nació. Y todos para escuchar una sola frase. Rusia está fuerte, Rusia tiene el control. Este año los invitados llegaron. Y lo primero que vieron no fue una Rusia fuerte. Fue una columna de humo negro elevándose sobre la ciudad. Pocas horas antes del desayuno, drones ucranianos habían atravesado más de 1,100 kilómetros de territorio ruso y alcanzaron la ciudad donde nació Putin, justo en el único día del año en que todo el mundo estaba pendiente de ella. El día que él mismo había elegido para demostrar que Rusia está segura. El mundo lo llamó otra humillación para Putin. Pero había un detalle importante que pocos notaron, porque no fue un ataque que rompió la defensa rusa por suerte, fue un ataque que eligió cada objetivo con mucho cuidado. Y lo que esos objetivos representaban en conjunto basta para dejar muy preocupados a Putin y a su gobierno. Para entender el motivo, necesitas ver qué se incendió esa mañana. Y el primer objetivo ya dice mucho. Pero antes, déjame decirte qué día era ese. Porque lo que estaba pasando en San Petersburgo no era cualquier evento. Era el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Piénsalo como la versión rusa de Davos. Ese encuentro anual en Suiza que reúne a gobernantes, banqueros y a los mayores inversionistas del mundo. Es la vitrina que Rusia monta cada año para decirle al mundo que todavía es una gran potencia, que vale la pena invertir ahí, que las sanciones no han derribado nada. Y no es exagerado decir que es la fiesta personal de Putin. El foro se lleva a cabo bajo su patrocinio desde 2006. Es él quien cierra el evento, siempre con el gran discurso de la sesión principal. Y ese año el discurso estaba programado para 2 días después del ataque. Arabia Saudita era la invitada de honor. Y hasta un representante vinculado a la Casa Blanca de Trump había confirmado su presencia en la audiencia. Entonces piensa en la elección del momento. De todos los días del año, Ucrania eligió justamente el día en que Putin tenía la mayor cantidad de ojos extranjeros sobre su ciudad. Parece solo una provocación, pero era mucho más que eso. Y hay algo que necesitas saber. Para entender la magnitud de esto, ese ataque no vino de la nada. Un día antes, Rusia había lanzado más de 600 drones y misiles sobre ciudades ucranianas, matando a más de 20 personas, incluyendo niños. San Petersburgo fue la respuesta de Ucrania, y fue una respuesta impresionante. El primer objetivo fue una terminal petrolera, a unos 16 kilómetros del centro donde se iba a llevar a cabo el foro. Y aquí está lo primero que necesitas entender. Para Rusia, el petróleo no es solo petróleo. Es la fuente del dinero que financia la guerra. De ahí sale buena parte de lo que financia los misiles, los soldados y los tanques. Por eso, Ucrania lleva más de un año haciendo una campaña sistemática contra refinerías y terminales de petróleo rusos. Y los números son aterradores para Rusia. En algunos momentos, cerca del 40% de la capacidad rusa de exportar petróleo llegó a quedar fuera de servicio, con filas de petroleros detenidos, esperando. En el Golfo de Finlandia, en regiones ocupadas, las estaciones de servicio tuvieron que limitar cuánto podía cargar cada persona. La llave que sostiene la guerra está goteando cada vez menos. Entonces, que la terminal se incendiara por sí sola ya tenía sentido, golpear los ingresos. Pero fue ahí cuando la cosa se puso rara. Porque esa misma noche, al otro lado de la ciudad, un segundo objetivo fue atacado. Y parecía no tener nada que ver con el primero. Antes de continuar, si te está gustando este análisis, aprovecha para suscribirte al canal. Lo que viene ahora es la parte que casi nadie notó. El segundo objetivo fue un barco de guerra. Una corbeta rusa llamada Boyki, alcanzada dentro de la base naval de Kronstadt, que está justo en la entrada de San Petersburgo.
Es uno de los barcos más modernos de la flota rusa, armado con misiles capaces de hundir barcos enemigos. Y de entrada no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué gastar drones valiosos en un barco que estaba parado en la base, al otro lado de la ciudad, lejos de la terminal de petróleo? Son dos objetivos completamente diferentes. O al menos eso es lo que parecen. Pero aquí está la conexión que lo cambia todo. Esa corbeta, la Boyki, formaba parte del esquema que protege el petróleo ruso en el mar. Funciona así. Rusia utiliza una flota de petroleros disfrazados. Barcos viejos con banderas de otros países, registros falsos para vender petróleo burlando las sanciones. Es conocida como la flota fantasma. Y barcos de guerra como el Boyki servían para escoltar y proteger a esos petroleros. Para que te des una idea, el año pasado esa misma corbeta escoltó a un carguero por el Canal de la Mancha, el paso marítimo entre Inglaterra y Francia. Fue la primera vez que Rusia envió un barco de guerra para escoltar a la flota fantasma por ahí. Y la Marina británica siguió todo de cerca, con una fragata y aviones. Esa corbeta también ya había escoltado cargamentos militares saliendo de la base rusa en Siria. O sea, no era cualquier barco, era una pieza importante en la logística de guerra de Rusia. Y hay más. Los investigadores descubrieron que la Boyki llegó a falsificar su propia señal de identificación. Aparecía en los sistemas de rastreo como si fuera un simple barco de pesca. Un buque de guerra disfrazándose de un barquito pesquero. La flota fantasma tomada al pie de la letra. ¿Te das cuenta de lo que pasó? No eran dos objetivos sin relación, era la misma cosa, atacada desde dos lados, el dinero del petróleo. Y el músculo que protege ese dinero. Ucrania golpeó los ingresos de Rusia en la terminal, en tierra, y volvió a golpear en el barco que protege esos ingresos, en el mar. Y hay un detalle que tuvo un efecto simbólico gigantesco. La corbeta fue alcanzada en su propia base, en casa. Estaba detenida para reparaciones desde febrero. Un bloguero militar ruso, de esos que apoyan la guerra, escribió que el motivo de que el barco estuviera ahí sin protección es una cuestión con asterisco. Esa es la manera rusa de decir, ese es un tema vergonzoso. Mejor no hablar. Y no es la primera vez. Según los ucranianos, este es el tercer barco de la flota del Báltico que logran dañar en esta guerra. Pero todo esto abre una pregunta aún mayor. ¿Cómo es que drones ucranianos llegan a 1100 kilómetros de distancia? Entran en la base de la flota del Báltico, ¿y nadie lo impide? Y esa es la pregunta que realmente debería estar asustando al gobierno ruso, porque 1100 kilómetros es muchísimo. Es una distancia que, durante siglos, fue la mejor defensa de Rusia. El país es tan grande, tan profundo, que el enemigo simplemente no lograba llegar al centro del país. Pero eso se acabó, y no fue un caso aislado. Unas semanas antes, drones ucranianos habían atacado la base aérea de Shagol en la región de Chelyabinsk, en los montes Urales, a más de 1700 kilómetros de la frontera. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención? Esa región, la que está al otro lado de los Urales, siempre se consideró demasiado lejana para ser alcanzada. Intouchable. Pero Ucrania logró llevar sus drones hasta allá y dañar algunos de los cazas más modernos y caros de Rusia. El patrón se repite, cada vez más adentro. Pero en lo que respecta a los ataques en San Petersburgo, ¿sabes qué pasó cuando los drones finalmente aparecieron en el cielo de la ciudad? En varios momentos se vio a hombres disparando contra los drones, intentando derribarlos. Y mira, no es así como se defiende una ciudad grande. Eso es lo que se hace cuando el sistema de defensa ya falló y solo queda improvisar. Rusia dice haber derribado cientos de drones ese día. Tal vez sí lo haya hecho, pero bastó con que unos cuantos lograran pasar y dar en los objetivos correctos para que el mensaje quedara claro. Y hay una segunda parte de esta historia que es casi increíble. Estoy hablando del arma que hizo esto. Los drones de largo alcance que Ucrania más utiliza hoy cuestan cada uno más o menos lo que cuesta un auto popular. Están hechos en gran parte de madera contrachapada.
Una empresa ucraniana fabrica cerca de 200 de ellos por día. Esa empresa se llama Firepoint. El dron, el FP1. Cada uno cuesta alrededor de $55,000, el precio de un auto, y Firepoint fabrica alrededor de 200 de ellos al día. Hoy en día, estos drones representan más de la mitad de todos los ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia. Y aquí está la parte curiosa. La empresa fue fundada en 2022 por personas que no venían de la industria armamentista. Había arquitectos, gente del cine, hasta diseñadores de videojuegos. Personas comunes que, después de la invasión, decidieron construir drones baratos. Hoy, la empresa tiene entre sus consultores nada menos que Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien llama a Firepoint un parteaguas. Para guiar estos drones tan lejos, los ucranianos montaron un esquema ingenioso. Un dron repetidor viaja hasta aguas internacionales y retransmite la señal a los drones de ataque, probablemente usando internet vía satélite. Tecnología barata, inteligente, difícil de detener. Y aquí es donde la cosa se vuelve absurda. Por un lado, la gigantesca Rusia, con barcos que cuestan fortunas y siglos de profundidad territorial. Por otro lado, drones de madera contrachapada que parecen juguetes y que cuestan lo mismo que un coche. Y aquí llegamos al momento clave de esta historia. El momento en que los tres objetivos dejan de ser tres. ¿Recuerdas el foro económico? ¿De la fiesta que Putin organiza para mostrar fuerza? Eso no era una coincidencia de calendario. Ese era el tercer objetivo. Y el único de los tres que no es un objeto que puedas incendiar. Es una idea. El foro existe para una sola cosa. Probar que Rusia tiene el control, es estable, intocable y está abierta a los negocios. Putin iba a subir a ese escenario 2 días después, en persona, para vender exactamente esa imagen al mundo. El propio portavoz del gobierno ruso ya había avisado que el discurso se enfocaría en la economía, pero que la política también estaría presente. Porque, en sus palabras, hoy no existe una economía purificada. O sea, ya no es posible separar la economía de la guerra. Y fue en ese escenario donde Ucrania envió su mensaje, no para los generales rusos, para los invitados, para los 20,000 extranjeros que acababan de desembarcar. El mensaje era simple: miren dónde están sentados, miren lo que Rusia no puede proteger, ni siquiera en la ciudad donde nació su líder, ni siquiera en el día más importante de su calendario. Y no es la primera vez que Ucrania elige precisamente los escenarios donde Putin intenta parecer fuerte. Pocas semanas antes, él había reducido el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el mayor símbolo de orgullo del país, por miedo a un ataque con drones. Quien acorta su propio desfile ya recibió el mensaje. Entonces, mira lo que realmente fue alcanzado esa mañana: el dinero, la terminal de petróleo, el músculo, el barco que protege ese dinero. Y la vitrina, la imagen de un país en control. Ella desmanteló ante todo el mundo la máquina que mantiene de pie a San Petersburgo. Y fíjate en lo que hizo Putin después. Subió al escenario 2 días después y dio un discurso sobre una Rusia fuerte y estable, como si el humo nunca hubiera existido. Y las autoridades rusas se encargaron de impedir la publicación de fotos y videos de los daños. De hecho, eso es parte de una política que Rusia ya venía aplicando en decenas de regiones, multando a quienes publicaran imágenes de cómo quedan las cosas después de un ataque. Ese silencio es la parte más reveladora de todo. Después de todo, ¿por qué necesitan ocultar eso? El incendio lo apagaron en pocas horas. Pero la imagen, la de un país que ya no puede proteger ni siquiera la ciudad donde nació el líder en el día que él mismo eligió. Esa imagen no se puede borrar. Y ese fue el verdadero objetivo, no el petróleo, no el barco. La idea de que Rusia está en control. Con cada mes que pasa, los drones llegan más lejos, son más baratos, en más lugares, al mismo tiempo, haciendo que esa idea sea cada vez más difícil de sostener. Entonces, la pregunta que queda ya no es si Rusia puede defender San Petersburgo, es otra mucho más grande.
¿Cuánto tiempo puede un país decirle al mundo que está ganando mientras esconde sus propias fotos? Escribe en los comentarios qué piensas sobre esto. Eso es exactamente el tipo de cosas que vamos a seguir de cerca aquí en el canal, así que aprovecha para suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.